Primera de Crónicas, capítulo 15. De pronto, este pasaje tiene unos nombres raros, extraños, tal vez difíciles de recordar, difíciles de pronunciar, pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Primera de Crónicas 15, verso 1. Dice así en el nombre del Señor. Hizo David también, leámoslo con mucha atención. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Kenanías, principal de los levitas, en la música,
fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Padre, háblanos a través de esta palabra. Bendícenos más y más. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El elemento más importante que había dentro del tabernáculo de reunión era el arca. El arca, que era un cofre, una cajita, ¿sí?, representaba nada más y nada menos que la presencia misma de Dios. Era el elemento más importante dentro del tabernáculo, porque esa arca representaba la gloria, la presencia, la majestad del Dios Todopoderoso. David quiere transportar el arca. El arca ha tenido un recorrido por allá, por diferentes lugares. Finalmente recuperan el arca y toman el arca y la ponen sobre una carroza alada por unos bueyes. Y resulta que van por el camino, van llevando el arca, la carroza tropieza, un tropezón, sufre un tropezón, el arca casi se cae y un hombre alarga su mano y sostiene el arca. Este hombre, a pesar de que él lo hace con un buen propósito, él no quiere que el arca se caiga, pero en ese momento la santidad de Dios hace que este hombre muera, perezca allí, y cae y muere. Y puede que a nosotros nos parezca un juicio demasiado severo, pero es que la santidad de Dios exige y demanda una preparación para poder soportar, para poder llevar, para poder sostener el arca, la presencia y la gloria de Dios. Queridos hermanos, y aquí hay muchísimas lecciones, tanto en lo que sucede anteriormente como lo que sucede después de lo que hemos leído. Esta descripción es asombrosa, de verdad que yo nunca la había leído como la he leído ahora, ¿sí?, entendiendo todos los elementos que son narrados allí y descritos allí, y la observancia de cada uno de esos rituales, de esas ceremonias, de esos actos. Yo pensaba, ¿qué título le puedo poner a esta palabra que quiero compartir? Tal vez comprendiendo, entendiendo el peso de la gloria de Dios. Yo le pido perdón a Dios
He tenido que pedirle perdón a Dios porque hemos puesto a personas sin la conciencia necesaria, sin la preparación necesaria a llevar el arca de la presencia de Dios. Y son personas que no han estado capacitadas ni preparadas. Y eso a mí me ha redarguido tremendamente, pero tremendamente. Y los pastores ponemos a personas que no tienen ningún conocimiento, ninguna revelación de Dios, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, a llevar y a transportar el arca de la presencia de Dios. Y yo me declaro culpable, responsable. Y eso ha generado ¿qué? Ha generado muerte. Ha generado muerte. Escuchémoslo. Así como este varón que alarga su mano para sostenerla y murió, nosotros hemos provocado la muerte de muchas personas. Porque nos ha faltado discernimiento, porque nos ha faltado entendimiento, porque hemos puesto a personas a llevar la gloria de Dios, la presencia de Dios, que no estaban preparadas. Algunas personas no han tenido la capacidad, la madurez, la responsabilidad para decir: no estoy preparado para portar el arca de Dios, la presencia de Dios. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Le digo yo a alguien: hermano, por favor, predique usted. Pero resulta que esa persona no estaba preparada para llevar la presencia de Dios a las vidas. Le digo a alguien: dirija, y esa persona no estaba preparada. Le digo a alguien: toque un instrumento, y esa persona no estaba preparada. Puede que tuviera una preparación secular, humana, técnica, pero no espiritual. Por eso quise que leyéramos este capítulo a conciencia y miremos la selección que hace David. David no quiere que haya más muertes. David quiere que la presencia de Dios y la bendición de Dios quede con el pueblo. Pero vuelvo y repito, el arca en principio fue llevada ¿por qué? Por unos bueyes, por unos animales. Y no era esa la forma que Dios había establecido. ¿Cómo tenían que hacerlo? ¿Quiénes tenían que hacerlo? Los sacerdotes de la tribu de Leví. Eran levitas, eran sacerdotes. Eran sacerdotes. No eran, ay, que este fulano, que aquel. A mí me da mucha tristeza. Y he oído de congregaciones que no, es que ya en el mundo hay un fulano que toca muy bien, y el pastor va y lo contrata y le paga. De cristiano no tiene nada, de siervo de Dios, de hijo de Dios, de temero, nada. Técnicamente sí, es un buen músico, y lo traen y lo pasan, y que venga y toque y dirija unas alabanzas. Yo digo: qué irresponsabilidad tan terrible, qué irresponsabilidad. Que porque canta muy bonito, toca muy bonito. Yo creo que tenemos que tomar conciencia. Y Dios es celoso. Hermanos, si Dios no hubiera tomado una medida así drástica, mejor dicho, andaríamos y andaría la iglesia manga por hombro, a cualquiera. Y muchos predicadores hemos puesto a predicar a gente que puede que tengan muy buena expresión, buen verbo, buen plante, pero no tienen nada de temor de Dios. Y eso ha costado vidas. Y eso ha costado, en cierta forma, un detrimento para la iglesia y para las iglesias. Yo pienso, mis queridos hermanos, que necesitamos ponerle seriedad a las cosas de Dios.
Yo creo que debemos ponerle seriedad, de verdad que sí. Yo analizaba el otro día. Sí, hay unos hermanitos, hay unos pastores que de pronto ellos no es que tengan mucha facilidad de expresión, mucha elocuencia, pero tienen lo más importante: temor de Dios, respeto por Dios. Pero no, que un fulano habla bien, se expresa bien. Uy, hermano, usted tiene un don que… Y lo ponemos a predicar. ¿Sobre qué hombros estamos nosotros depositando esa responsabilidad? Dios no acepta algo inferior a eso. Y como lo hemos visto, hay una descripción, mejor dicho, David buscó lo mejor de lo mejor, lo más selecto, y los manda a que se santifiquen, los manda a que se preparen. ¿Por qué? Porque es que no estaban cargando un ataúd, no estaban cargando ahí una caja llena de monedas de oro. Era el símbolo de la presencia de Dios, lo más importante. Y yo pienso, mis queridos hermanos, que tenemos que volver por esos caminos, darle ese sentido y esa responsabilidad. Sí, hay gente que le gusta oír cosas muy bonitas y que les digan cosas muy bonitas. Pero cuando una persona realmente conoce de Dios, quiere oír la palabra de Dios y no quiere oír nada menos que eso. Y en el mundo musical hay muchísimos artistas y hay gente que, mejor dicho, para estar en los mejores escenarios del mundo, pero no para estar en la presencia de Dios. Dice el verso 2: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Gloria a Dios. Qué privilegio, qué bendición, pero qué responsabilidad. ¿Y saben qué, mis hermanos? Fue una elección que hizo Dios. Ni siquiera la hizo Moisés, ni siquiera la hizo David. Esta elección la hizo el Señor. Y quienes Dios nos ha llamado y nos ha puesto, entendamos que nuestra responsabilidad es con Él. No es con los hombres, es con Dios. Amén. Y cada vez que Dios nos dé la oportunidad de llevar el arca, de hacer algo para su gloria, es nuestra responsabilidad con el Señor. Es nuestro compromiso con Dios. Y a Él tenemos que agradarlo. ¿O no? Sí, por supuesto. David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hay gente que ha sido descalificada, y ha sido descalificada no por los hombres, por Dios, porque no eran dignos, no han sido dignos para llevar el arca, porque no estaban preparados, porque no eran conscientes, porque no tenían y no entendían el peso y la responsabilidad de llevar el arca. Yo les digo, hermanos, cada vez que tengamos la oportunidad de hablar, de compartir, de predicar, de ministrar, de dirigir, entendamos que
somos embajadores del Señor, que somos representantes de Dios. Y démosle ese sentido y esa responsabilidad. Nos dice, bueno, hay una descripción, ¿sí? Y nos dice quiénes eran los jefes y de la familia cuántos fueron elegidos, cuántos salieron. Dice el verso 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Mire cuántas cosas nos dice ese texto. Fueron levitas y ellos, imagínense, se le había quitado una responsabilidad tan linda, tan hermosa a los levitas de portar sobre sus hombros el arca y que la llevaran unos animales. ¿Ustedes creen que eso estuvo bien? No estuvo bien. Era un privilegio. Portar el arca, llevar el arca, era un privilegio. ¿Y qué debían hacer los levitas? Yo me imagino esa procesión, esa marcha, ese desfile, ¿sí? Los levitas todos preparados, vestidos, uniformados, bien arreglados, tanto interior como exteriormente, portando el arca. Qué privilegio, qué bendición. Y quedó aquí su nombre. ¿En cuántos idiomas, en cuántas lenguas, en cuántas naciones se ha leído esto? Fueron los elegidos para llevar el arca. Hermanos, yo digo, cuando a mí, gracias al Señor por su misericordia, me eligen, me dicen, hermano, predique usted, por ejemplo, en la convención. Eso para mí es un privilegio, hermanos. Eso es un privilegio que yo no merezco. Y yo me postro de rodillas y yo le digo, Señor, como oraba Juanita ahora, que no sean las palabras de un hombre, sino las palabras de Dios. Los hermanos que les toca dirigir, yo veo esa voluntad, ese amor con que ellos lo hacen. Porque es que ellos están portando el arca, la presencia de Dios, el mensaje del Señor. A mí nunca se me olvida cuando estudié en el seminario bíblico. Algunas noches allí entonces invitaban a algún predicador y hacían algunos cultos especiales. Entonces de pronto algún hermano de la iglesia le decían, hermano, usted por favor inicie el culto con la lectura. Y ese hermano, yo miraba, yo lo veía a él, cómo él se alistaba, se preparaba, un buen traje, bien arreglado, bien peinado, elegía el pasaje. Algunos traían la oración escrita y lo hacían con toda la seriedad, con todo el temor, con toda la responsabilidad que ameritaba. Y yo decía, tan bonito eso, tan lindo eso. Y no era, comillas, sino para empezar el culto. Pero lo hacían con qué devoción, con qué temor, con qué amor, con qué sentido de responsabilidad.
Y era algo que a mí me gustaba de ellos, ver en ellos. Pero también recuerdo un día que le dijeron a un pastor: hermano, ¿predica usted? Y la respuesta de él fue: ¿y no hay otro? Y yo digo, no. Si me dan a mí la oportunidad de compartir, gloria a Dios. Estoy tomando el arca sobre mis hombros y la estoy llevando. Estoy compartiendo el mensaje y la palabra de Dios. Y tengo que hacerlo de esa manera, con responsabilidad, con temor, pero también con pasión, con gozo, con alegría, por ese privilegio tan hermoso que Dios nos da. El arca tenía que ser llevada sobre los hombros, sí, de pronto implicaba un esfuerzo. Pero ¿saben qué? Eso trae también bendición. Yo tomé la decisión hace muchísimos años. Puede que parezca una actitud orgullosa, pero yo le digo a alguien: hermano, predica, hermano, dirige. Ay, hermano, listo, ya. Ya, listo, no me diga más. Yo lo hago. Porque es que estamos oficiando delante del Señor Dios Todopoderoso. Estamos oficiando su presencia. ¿Sí? Vuelvo y repito, tengo que pedirle perdón a Dios porque hemos puesto y he puesto a personas que no tienen el sentido ni la responsabilidad, ni el temor. Y creo yo que no debe ser así. Y aquí estos capítulos, estos versículos nos dan una lección muy importante. ¿Cuánta gente espiritualmente ha muerto por culpa de nosotros? ¿Por qué? Porque era nuestra responsabilidad mirar que estuvieran preparados, pero no lo hicimos. Fue responsabilidad de David y costó un precio muy alto. Un hombre, digámoslo, inocente, un hombre con un buen corazón, con una buena voluntad, alargó su mano, tocó el arca y Dios se encendió en ira. Y ese hombre murió ahí. ¿Cuántas personas han muerto espiritualmente? Tanto ministerial como espiritualmente, porque no estaban preparadas. Nos dice, y es muy hermoso cómo empieza a nombrarnos desde porteros, desde los cantores, desde aquellos músicos que tomaban los címbalos de bronce, los de las arpas afinadas, el Kenanías, que era entendido en el canto. Este hombre tenía que ser de un oído impresionante, ¿cierto? Era toda una orquesta, toda una orquesta. Lo mejor, David era un excelente músico, era un muy buen músico, era compositor y era cantante. Bueno, entonces, ¿cómo serían los que él puso? Era lo mejor de lo mejor. Es decir, que cuando empezaron a llevar el arca de la presencia de Dios, eso sonaba, mejor dicho, como si fueran ángeles. Como si fueran ángeles llevando el arca. Así quería Dios y así esperaba Dios. Y así espera Dios que se haga hoy en día. Que lo hagamos de verdad que sí. Con toda excelencia, con la mejor excelencia, con la mejor calidad. Y no tenemos excusa. No se les olvide que la palabra del Señor dice que yo honro a los que me honran. Y hubo varios elementos. Entonces ellos cantaban, adoraban, alababan al Señor,
Pero ¿sabe qué hacían también? Sacrificios. Celebraban sacrificios. ¿Saben que esa palabra casi no existe hoy en el cristianismo? ¿Sabe que esa palabra se ha perdido mucho en nuestras vidas? No hay sacrificio. No hay sacrificio. Ni para santificarnos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos llegado? Yo me pongo en la lista. En primer lugar, viene uno disgustado con alguien y pasa uno aquí y con ese corazón lleno de odio, de rabia, de no sé qué más cosas. No hay sacrificio, no hay santidad. Se agarró allá con la familia, con yo no sé quién, con el vecino, y así pasó aquí a predicar y a ministrar y a dirigir. Esa palabra ya no existe. ¿Ustedes creen que Dios ha cambiado? No, Dios sigue siendo igual de exigente. Voy yo y hago cosas sucias, inmundas, impuras, y llego aquí como si nada, y como no, ninguno de acá me vio. Pero es que resulta que yo no le estoy cantando a ellos, yo le estoy cantando es al Señor. Yo estoy alabándolo a Él, glorificándolo a Él. Y esa alabanza entonces no está pasando del techo. Es solamente ruido. Pero aquí David nos enseña a ser excelentes en todo. Él hace sacrificios. Él hace sacrificios. Yo estuve durante la primera parte de esta semana tentado a llamar y a decir: cancelemos la vigilia esta noche y hagamos culto normal. Y dije: no, la vamos a hacer. La vamos a hacer. Y vuelvo y le repito, escribí el mensaje para enviárselo y recordarle a algunos hermanos. Algunos no vinieron porque dijeron: uy, es vigilia, no, pero es que para quedarse uno hasta tan tarde. Pero a ver, ¿a qué hora se acostaron el 23, el 24, el 31? Y están con la familia celebrando y tal, y lo otro por acá, 1, 2 de la mañana, y no hubo ningún problema. ¿Sabe que no hay sacrificio en nosotros? Muchas personas no vinieron, es que mañana me toca trabajar y para llegar a trabajar trasnochado. Pero vamos a ver a qué hora se acuestan. A las 12 se acostaron. Viendo televisión. No hay sacrificio. Yo tengo que cuidarme para Dios, sacrificarme y decir: no, no voy a participar de esto. Porque yo soy un sacerdote, un levita. Yo tengo que llevar el arca de Dios sobre mis hombros. Tengo que tomar conciencia de eso. David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca. Y entonces nos dice que de esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Alegría, alabanza, regocijo. Y eso debe producir la presencia de Dios. Gozo, alegría. ¿Cierto? Gozo, alegría. Sí, hay un salmo, no recuerdo ahora cuál es, pero un salmo que habla de el cautiverio y la cautividad, y dice: ¿cómo cantaremos nosotros cánticos de alegría estando en prisiones y estando? Pero es que nosotros no estamos en prisiones. El Señor nos ha hecho libres y de esa manera tenemos que celebrar su presencia con gozo, con alegría, ¿cierto? Dice el Salmo que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos y tal y tal. Pero es que nosotros, el Señor nos ha hecho libres. Amén. El Señor nos ha hecho libres. Y quiero terminar.
nos cuenta el cronista que hubo un lunarcito allí en toda esa fiesta. Una mujer llamada Mical, hija de Saúl, y vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ahí vemos al carnal, al que le fastidia y le molesta que otros canten y adoren y alaben al Señor. Y hay personas que son expertas en apagarle el ministerio a otros. Y ven a alguien haciendo algo bonito, algo para la gloria de Dios, y van y le echan su baldado de agua fría. Y salen contentos. A mí nunca se me olvida, y no lo recuerdo con rencor ni con odio ni nada. En una convención de pastores hace años, yo preparé un mensaje, prediqué, oré, clamé, rogué al Señor que me diera la palabra, y lo hice con mucho temor delante del Señor. Y compartí, habían tal vez unas 600, 800 personas. Y terminé de compartir, de dar la palabra, y salió un hermano que ni me acuerdo ni la cara ni nada, y me dice: hermano Hernando, usted sí como predicador deja mucho que desear. Y yo lo miré y le dije: hermano, gracias por decirlo y gracias por decírmelo a mí. Dios lo bendiga, y lo abracé. Ni me acuerdo quién fue. Pero de pronto ahí se lo dice a otra persona. Y hay personas que, si son nuevitos, ¿sí?, acabaron y destruyeron ese ministerio. ¿Y qué va y dice aquella persona? ¿Qué diría aquella persona? No, es que ese no era el ministerio de él, porque si fuera el ministerio se hubiera aguantado lo que yo le dije. ¿Cómo no? La Biblia dice: sepa que el que haga caer a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que si le atase una piedra de molino al cuello y la echaran a lo profundo del mar. Porque es que yo no soy llamado a pagarle el ministerio a nadie, a destruir a otro. Con los pastores estamos haciendo ese ejercicio. Paramos estos días porque algunos estaban viajando, pero nos reunimos, vamos en un orden, cada uno comparte una predicación y después entre todos le hacemos aportes y le decimos: me gustó esto, me gustó aquello, muy bien esto, muy bien aquello, oiga, de pronto mejore esto, mejore, para servir mejor. Pero hay personas que se creen con la autoridad de ir y decirle lo que mejor se les ocurre a quien sea. Yo creo que tenemos que dar es una palabra de ánimo, de aliento, de motivación. Yo recuerdo una vez cuando fuimos con unos hermanos que resulté yo predicando en un bus, ¿sí? Y fue así a dedo, y fue antes de pasar la registradora que me dijeron: le toca. Estaba subiéndome al bus cuando me dice: le toca predicar a usted. Y yo: a mí. Y yo, ¿qué voy a decir? Yo nunca lo he hecho. Y yo sé que lo hice mal. Yo, bueno, ni me acuerdo qué fue lo que dije. Pero cuando me bajé del bus, vino un hermano, el que me había hecho, me dijo: Hernando, lo hiciste muy bien. Yo sé que no, pero esas palabras me dieron ánimo para la siguiente vez. Aquí hay una Mical, la que menospreció. Estuve tentado a esto porque vi un video de
de alguien que estaba adorando a Dios, un grupo adorando a Dios, y, y yo lo oí, y a pesar de que estaba haciéndolo en inglés, pero entendiendo muy poquito de la letra, yo dije, Dios mío, aquí hay algo especial, y me puse a orar y a adorar a Dios y caí de rodillas. Entonces cuando veo en la parte de abajo, dice, a tantos les gusta y a tantos estaba la manito así de para abajo, no les gusta. Y yo dije, voy a escribirles a todos estos, no les gusta. ¿Y ustedes qué les importa si les gusta o no les gusta? Están cantando es para Dios. Y es Dios el que debe decir, me gusta, no me gusta, no nosotros. Porque es que yo quiero agradarlo a Él. Usted quiere agradarlo a Él, yo quiero agradarlo a Él. Pero mire, ahí hay una mical. Y a veces en las iglesias se levantan esas micales, ¿cierto? Que menosprecian a esos David, a esos levitas, a esos sacerdotes que adoran y exaltan el nombre del Señor. Hermanos, creo que la responsabilidad de llevar la palabra, el mensaje, tocar un instrumento, la adoración, es algo muy lindo, algo muy precioso, pero que tenemos que hacerlo a conciencia, con temor, con reverencia, porque el primero que nos ve es Dios, es el Señor.